Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, nous sommes ici nous sommes. C'est une émission multiethnique pluriculturelle polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Aujourd'hui, j'ai trouvé un ami de la Ucranie qui m'a dit que mon prononciation c'est étrange. Et je lui dis, oh, la tienne, on ressemble ruski. Et les deux, nous avons ri. Es el blues de aquí. Es el blues de aquí. FPP Blue. FPP Blue. FPP Blue. Es 106.3 FM. En el 106 de frecuencia, el 106.3 de frecuencia modulada y también por el internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, da comienzo hoy el segundo domingo del mes de marzo del tercer mes de este año que nos corre 2026, donde tendremos hoy la presencia siempre deseada de Sofi Velasco y su sección Cuentos y Poemas para Todos, además de la sección Crónicas de Juanito Guanabacoa, que me han pedido desde México, un tema muy delicado. Hoy hablaremos de religiones y control social, pero antes la parte amable del asunto, porque después de toda la información que yo recibí para el tema de ahora, pues viene uno con el telele así de lo que va uno a decir, gracias a la libertad que existe aquí en la expresión de la palabra en Frecuencia Paris Pluriel. Bueno, que no se diga más, que no se diga menos, y estamos para empezar dándole la voz y el control de este programa a la increíblemente culta Sofi Velasco. Hola Juanito. Hoy nosotros también tenemos un día muy especial en esta sección, porque por fin llegó el día. Entonces, que no se diga más, como dices tú, y comencemos. Muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. Bonjour à vous tous, mes chers amis. En el cuadro del Podcastón 2026, hoy tendremos un programa especial dedicado a la Fundación Paz y, por ende, al tema delicado pero urgente que la mueve, la prevención de la violencia sexual contra niños y adolescentes. Dans le cadre du Podcastón 2026, nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée à la Fondation Paz et par conséquent à la question délicate mais urgente qui la motive, la prévention des violences sexuelles envers les enfants et les adolescents. Aujourd'hui, le Jour international de la femme. C'est ça. El objetivo es simple, sensibilizar a chicos y grandes y aprender cómo hablar del tema a y con los niños, cómo prevenir y qué hacer si se sospecha o detecta una situación de riesgo. L'objectif est simple, sensibiliser petits et grands à ce sujet et apprendre à en parler au et avec les enfants, à prévenir ces violences et à savoir comment réagir face à une situation à risque. Acompañaremos la aventura de una melodía de nuestro amigo Jorge Sergio Hernández, a la que titulé Sin su consentimiento, Esperanza, Espoir, y de unos mensajes de Sofi y Diego, nuestros súper amigos de la Fundación Paz, que tienen grandes consejos para darnos. Nous accompagnerons ce parcours d'une mélodie de notre ami Jorge Sergio Hernández que j'ai intitulée sans son autorisation Esperanza, Espoir et de messages de Sophie et Diego, nos précieux amis de la Fondation Paz, qui ont de très bons conseils à partager. Comencemos. C'est parti. Antes que nada, ¿qué es la violencia sexual infantil? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la violence sexuelle sur mineurs? Pues bien, esto ocurre cuando una persona utiliza a una niña o un niño para obtener satisfacción sexual y puede presentarse de dos formas, con o sin contacto físico, incluyendo este último cualquier exposición a contenido inapropiado, incluso digital. En fait, cette dernière a lieu lorsqu'une personne utilise un enfant pour obtenir une satisfaction sexuelle et elle peut avoir lieu sous deux formes, avec ou sans contact physique, incluant cette dernière toute exposición a un contenido inapropiado, même numérique. Existen algunos recursos que pueden ayudar a prevenir las violencias sexuales, como el semáforo corporal y la regla de las partes privadas. Il existe des ressources pour prévenir les violences sexuelles, comme le feu rouge corporel et la règle des parties intimes. Como niño, tienes que saber que
todo tu cuerpo te pertenece y que por eso es importante que aprendas a conocerlo, valorarlo y cuidarlo. Y que como cada persona dueña de su propio cuerpo, tienes el semáforo corporal siguiente. Verde, partes públicas del cuerpo. Las personas pueden tener acceso a la vista y en ocasiones al tacto, dependiendo de qué persona es, en qué lugar está y qué tipo de caricia realiza. Amarillo, partes que no suelen ser accesibles a la vista ni al tacto de otras personas. Dependen de la estación del año o de las actividades que realizas. Rojo, partes íntimas o privadas. Solo tú puedes tener acceso al tacto y a la vista, quitando algunos casos cuando es para tu salud o seguridad. Comme enfant, tu dois savoir que ton corps t'appartient entièrement. C'est pourquoi il est important que tu apprennes à le connaître, à le respecter et à en prendre soin. Et que comme toute personne propriétaire de son propre corps, tu disposes du système de feu rouge corporel suivant. Vert, les parties du corps visibles. Les autres peuvent y avoir accès visuellement et parfois physiquement, selon la personne, le lieu et le type de contact. Jaune, les parties du corps qui ne sont généralement pas accessibles à la vue ni au toucher. Des autres personnes, cela dépend de la saison ou des activités. Rouge, les parties du corps plus intimes. Il n'y a que toi qui peut en avoir accès, que ce soit à la vue ou au toucher, sauf dans certains cas liés à ta santé ou à ta sécurité. 3 divisas importantes. Nadie puede tocar tus partes privadas ni pedirte que tú toques las suyas. Nadie debe pedirte de guardar secretos sobre tu cuerpo. Si alguien te hace mentir o sentir miedo o duda o incomodidad, debes contarlo de inmediato. 3 devises importantes. Personne ne doit toucher tes parties intimes ni te demander de toucher les siennes. Personne ne doit te demander de garder des secrets concernant ton corps. Si quelqu'un te fait peur, te fait mentir, te fait douter ou te met mal à l'aise, tu dois en parler inmediatamente. Ahora bien, para que este recurso y estas divisas funcionen, es de vital importancia enseñar a los niños a nombrar las partes de su cuerpo con las palabras reales, que son las palabras correctas. Es la única manera de evitar confusiones y lograr que las alertas se entiendan. Maintenant, pour que ces ressources et ces principes soient efficaces, il est essentiel d'apprendre aux enfants à nommer correctement les parties de leur corps avec les mots réels. C'est le seul moyen d'éviter les incompréhensions et faire en sorte que les alertes soient prises en compte. Vamos con el primer cuento en español. Passons au premier conte en español. La historia de Ana, cuento de la Fundación Paz. Ana era una niña como cualquier otra. Le gustaba ir a la escuela, comer rico, correr y jugar con sus amigos. Ella estaba por pasar a primaria. Un día en su kinder tuvieron una posada. Ella quiso ir al baño, así que le dijo a su mejor amiga y se metió al baño. Mientras estaba sentada en la taza, vio como alguien entró al baño, pero los zapatos de esa persona no eran de una mujer, sino de un hombre. Ella se dio cuenta que algo estaba raro. Entonces se puso nerviosa. «¡Ábreme la puerta!», dijo el hombre desconocido. Ana le contestó, «No, está ocupado». «No importa, déjame verte», dijo el hombre de botas negras. Ana no sabía qué hacer. Se sentía con miedo y confundida, pues un adulto desconocido le estaba diciendo que abriera la puerta. Entonces se acordó de que en clase le había dicho su maestra que no dejara que nadie la viera ni tocara si se sentía incómoda. Y era justo como ella se sentía en ese momento. Entonces Ana comenzó a gritar muy fuerte, «¡Maestra! ¡Maestra!». Esto asustó al hombre desconocido y se fue. Entonces Ana salió del baño, su maestra, quien le escuchó gritar, le encontró al salir y le preguntó que por qué le gritó. A Ana le contó lo sucedido. Su maestra le dijo que había sido una niña muy valiente y que lo había hecho muy bien, que era lo correcto, pues se defendió y siguió su instinto de protección. Y le repitió que nunca hiciera algo que le hiciera sentir incómoda. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Y bueno, después de escuchar esta melodía, creo que por ahí tenemos unos amigos, Sofi y Diego, que nos quieren decir algo. ¿Los ponemos, por favor? Si alguien rompe tus límites corporales, no guardes el secreto, lo primero es buscar ayuda, no dejes pasar el tiempo. Si la persona que rompió el límite se encuentra en la escuela, puedes decirle a tu maestra, maestro, o a alguien que esté en dirección. Todas estas personas están para cuidarte cuando estás en la escuela, y ellos podrán contarlo a tu mamá o papá. Si estás en tu casa, busca a tu mamá o a tu papá, abuelos, tías o tíos o cualquier adulto que esté en casa. Si están en una clase de deporte, arte o vas a terapia, puedes contarlo a las personas que se encuentran en la recepción, y cuando veas a tu mamá o tu papá debes decirlo también. Si la persona que rompe estos límites corporales se encuentra en internet y te manda o te pide fotos sin ropa. Hay cosas que no debes hacer. No borres mensajes ni fotos, no guardes el secreto, y no sigas la conversación. Lo que sí debes hacer es contarle a cualquier adulto que se encuentre cerca de ti, pedirle que reporten en la plataforma donde te molestan, así como en Te Protejo México. Si alguien cruza tus límites, en persona o en internet habla. No esperes. Si quelqu'un franchit tes limites, ne reste pas silencieux. La première chose à faire est de demander de l'aide. N'attends pas. Si la personne qui a franchi tes limites est à l'école, tu peux en parler à ton professeur ou à quelqu'un du bureau de la vie scolaire. Ces personnes sont là pour veiller sur toi à l'école, et elles pourront en informer tes parents. Si tu es à la maison, parle-en à tes parents, tes grands-parents, tes tantes, tes oncles ou tout autre adulte présent. Si tu es à un cours de sport ou d'art, ou si tu vas en thérapie, tu peux en parler à l'accueil, et quand tu verras tes parents, leur en parler aussi. Si la personne qui franchit ses limites est en ligne, et t'envoie ou te demande des photos de nu, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Ne supprime pas les messages ni les photos. Ne reste pas en silence. Ne continue pas la conversation. Ce que tu dois faire, c'est en parler à un adulte qui se trouve proche de toi et lui demander de signaler le harcèlement sur la plateforme où tu en es victime, ainsi que sur pointdecontact.net. Si quelqu'un dépasse les bornes, que ce soit en personne ou en ligne, parle-en. N'attends pas. Bueno, nous avons bien entendu Sophie Diego pour savoir à qui demander de l'aide si quelqu'un franchit les limites corporelles. Et passons maintenant au deuxième conte en français. Ya escuchamos a Sophie Diego sobre a quién pedir ayuda si alguien rompe tus límites corporales. Vamos ahora con el segundo cuento en francés. Rodrigo et sa famille. Conte de la Fondation Paz. Dans la famille de Rodrigo, ses parents aiment faire des puzzles et des jeux de société. Rodrigo a 2 grands frères, il a 8 ans. Bien qu'ils ne soient pas toujours ensemble, tous les membres de sa famille se respectent et se comprennent. Il a aussi 2 cousins qui ne s'entendent pas très bien. La mère de ses enfants vient souvent demander conseil à la mère de Rodrigo, car ses fils se disputent tout le temps. Un jour, ses cousins Milo et Sébastien, âgés de 12 et 14 ans, invitèrent Rodrigo dans un parc d'attractions voisin. Tout le monde était ravi, mais lorsque Rodrigo eut besoin d'aller aux toilettes, Milo le suivit, se colla derrière lui pendant qu'il allait aux toilettes en lui disant de ne pas avoir peur, qu'il s'agissait d'un jeu. Rodrigo eut peur, le repoussa et lui dit qu'il n'aimait pas ce genre de jeu et qu'il voulait rentrer immédiatement. Il s'enfuit alors du parc. Lorsqu'il arriva finalement avec ses frères, il tremblait, sans comprendre pourquoi il se sentait si mal. Il raconta à sa mère et à son grand frère ce qui s'était passé et à quel point le jeu de son cousin l'avait mis mal à l'aise. Sa mère lui dit alors que chaque fois qu'il se sentait mal à l'aise lorsque quelqu'un le touchait ou le caressait, il devait s'en dégager et lui dire non. Elle lui répéta aussi que son corps lui appartenait, que personne n'avait le droit de le toucher si cela le mettait mal à l'aise, que ce n'était pas de sa faute si quelqu'un le touchait d'une manière qui le gênait. Et elle le félicita d'être parti immédiatement et d'avoir raconté l'incident à quelqu'un
en qui il avait confiance. En l'occurrence, elle et son frère. Enfin, sa mère lui dit « Je pense que ton cousin a besoin d'en parler et d'être aidé. Sa mère ou moi lui en parlerons. » Et rouge et bariolé, ce conte est terminé. A veces necesitamos pedir ayuda, y decirlo de manera directa hace toda la diferencia. Sí. Pedir ayuda puede ser fácil si recuerdas estas 3 cosas: qué pasó, dónde pasó y quién estuvo ahí. Por ejemplo, puedes decir: necesito ayuda. Se burlaron de mí en el salón de música. Y después puedes decir el nombre de las personas que lo hicieron. Si el adulto a quien lo cuentas piensa que exageras, insiste, puedes decir: es importante. No me sentí seguro y necesito que me escuches. Si ese adulto no hace nada para ayudarte, busca a otro adulto más, siempre habrá alguien que pueda ayudarte. Tu voz vale. Pedir ayuda también es cuidarte. Parfois, on a besoin de demander de l'aide, et le dire directement fait toute la différence. Oui. Demander de l'aide peut être facile si on se souvient de ces 3 choses. Que s'est-il passé? Où cela s'est-il passé? Et qui était présent? Par exemple, tu peux dire « J'ai besoin d'aide ». J'ai été harcelé en cours de musique, et ensuite nommer les personnes responsables. Par exemple, tu peux dire « J'ai besoin d'aide ». Si l'adulte à qui tu te confies pense que tu exagères, insiste. Tu peux dire « C'est important. Je ne me sentais pas en sécurité et j'ai besoin que tu m'écoutes ». Si cet adulte ne fait rien pour t'aider, trouve-en un autre. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra t'aider. Ta voix compte. Demander de l'aide, c'est aussi prendre soin de toi. Pues ya lo dicen Sofía y Diego, pedir ayuda también es cuidarte. Comme le disent Sofía y Diego, demander de l'aide, c'est aussi prendre soin de toi. Pero a ver, esperen, Sofía y Diego tienen otro mensaje para nosotros sobre el consentimiento, un concepto que también se aplica a los niños y a las niñas. Escuchemos. Attendez, Sofía y Diego ont un autre message pour nous concernant le consentement, un concept qui s'applique aussi aux enfants. Écoutons-les. A veces, cuando un adulto quiere tocar el cuerpo de una niña o un niño, no lo pide directo, usa chantajes. Si dicen cosas como, si no juegas conmigo, entonces jugaré con otros niños, o, si me quieres, harás lo que te pido. Pero escucha bien, eso que te dice te pone en peligro. Y si un adulto te dice eso, por favor, no le creas.
No es verdad y sobre todo no aceptes el juego o las caricias que te propone, aunque te diga que buscará a otras niñas o niños, y tú quieras protegerlos, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Si quieres tu seguridad, y la seguridad de otras niñas y niños después de alejarte, cuéntalo a un adulto de confianza, tu mamá, papá, una maestra, un tío, o la persona que más confianza te dé. No guardes silencio. Contarlo ayuda a que ese adulto pare estos juegos contigo, y también con los demás. Parfois, quand un adulte veut toucher le corps d'un enfant, il ne demande pas directement la permission. Il utilise le chantage. Oui, ils disent des choses comme « Si tu ne joues pas avec moi, je jouerai avec d'autres enfants » ou « Si tu m'aimes, tu feras ce que je te demande ». Mais écoute bien, ce qu'ils disent te met en danger. Et si un adulte te dit ça, s'il te plaît, ne le crois pas. Ce n'est pas vrai, et surtout, n'accepte pas le jeu ni les caresses qu'il te propose, même s'il dit qu'il trouvera d'autres enfants, et que tu veux les protéger. Le mieux à faire, c'est de t'éloigner. Si tu veux être en sécurité, pour toi et pour les autres enfants, après t'être éloigné, parle-en à un adulte de confiance. Ta mère, ton père, un professeur, un oncle, ou la personne en qui tu as le plus confiance. Ne reste pas silencieux. En parler à quelqu'un aide à faire que cet adulte arrête ses jeux avec vous, et avec les autres aussi. Bueno, más que el consentimiento, ese mensaje era sobre el chantaje, que es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. No hay que quedarse callados. Il est très important de prendre en compte ça. Ce dernier message, c'était plutôt sur les chantages et il ne faut pas rester en silence. Dime, Juanito. La cuestión también es de que quede claro el concepto de las palabras a los pequeños. El engaño es un chantaje. Entonces hay que ver que también esto está supervisado en la forma de decirle a los niños cómo protegerse. Claro, eso exactamente. Es muy sí, importante, es sobre todo importante. Por el nivel cultural y el espacio sociocultural en que se encuentran las familias, sobre todo en un país tan vasto como México. Pero sucede también en Francia, Juanito. O sea, bueno, je vais d'abord dire en français ce que Juanito vient de dire, que c'est très important vraiment de faire comprendre aux enfants que des fois des mensonges sont aussi des chantages et qu'il faut éduquer les enfants vraiment chez soi pour qu'ils puissent se protéger et pour qu'ils puissent éviter de tomber dans ces chantages et spécifiquement, surtout, il disait que, bien sûr, les gaps culturels favorisaient ce genre de situation, mais je lui disais qu'en France aussi, il y en a énormément. Il faut savoir que dans le monde, et toutes les 5 minutes, il y a 10 enfants que subissent de la violence sexuelle. En el mundo, cada 5 minutos, y mira, lo digo y se me hace la piel chinita, o sea, literal, cada 5 minutos hay 10 niños que tienen violencias sexuales. Es muy fuerte. Y eso de los casos que son declarados, esa de cas qui sont déclarés, qui sont détectés. Du coup, c'est vraiment quelque chose de très grave. Ahora sí, vamos a poner el último mensaje de Sofi Diego sobre el consentimiento. Pero dime, antes. Un punto también muy importante y muy delicado es que esto se da también al interior del seno familiar. Claro. Y la condición es la condición que siempre se les impone a los pequeños. Haces esto o te pasa aquello. Que es precisamente, nos dicen Sofi Diego, que si una persona te dice eso no es quererte. Y ahorita vamos a escuchar con el consentimiento lo que nos quieren decir, que va a completar eso, para decir en francés lo que dijo Juanito, que es muy importante. En fait, Juanito vient de dire que souvent les problèmes de violence sexuelle ont lieu à la maison et que c'est pour ça, avec des manipulations, en disant si tu fais pas ça, ça veut dire que tu m'aimes pas, ou il faut que tu fasses ça, sinon tu n'auras pas ça, etc. On va le voir dans le dernier message de Sofi Diego sur le consentement, qui est aussi très important. Et en fait, les enfants, il faut vraiment apprendre à les protéger partout, vraiment leur donnant les outils nécessaires pour le faire. Escuchemos, Juanito, el último mensaje de Sofi Diego, por favor. Oye, Diego, ¿sabes qué es el consentimiento? El consentimiento es cuando tú dices sí a algo porque quieres, sientes seguridad y nadie te presiona. Pero debes saber que también puedes decir no cuando algo no te gusta. A veces las personas que están a tu lado pueden presionarte para que digas que sí. Por ejemplo, si le hablas a esa niña o niño, no te hablo. Esa frase es presión, y la presión no es consentimiento.
O cuando alguien dice, si me quieres, tienes que hacer lo que te pido. Eso es manipulación, no cariño. Un sí, obligado no vale. Y si una persona más grande que tú te asusta para que hagas algo que no quieres, tampoco es consentimiento. Si alguien te presiona o te hace sentir confusión o incomodidad, puedes irte, decir no y pedir ayuda. Recuerda, cuando dices sí, no debes ser obligado, y tu no siempre importa. Dis Diego, tu sais ce qu'est le consentement? Oui. Le consentement, c'est quand tu dis oui à quelque chose, parce que tu en as envie, que tu te sens en sécurité et que personne ne te force. Il faut savoir que tu peux aussi dire non, quand quelque chose ne te plaît pas. Parfois, les gens autour de toi peuvent te faire pression pour que tu dises oui. Par exemple, si tu parles à cette fille ou ce garçon, je ne te parlerai plus. Cette phrase, c'est de la pression, et la pression n'est pas un consentement. Ou quand quelqu'un dit si tu m'aimes, tu dois faire ce que je te demande. Ceci est de la manipulation, et non pas de l'affection. Un oui forcé n'est pas valide. Et si quelqu'un de plus âgé te fait peur pour que tu fasses quelque chose que tu ne veux pas faire, ce n'est pas un consentement non plus. Si quelqu'un fait pression sur toi ou te met mal à l'aise, tu peux partir, lui dire non, et demander de l'aide. N'oublie pas, quand tu dis oui, ça ne doit pas être, car tu te sens forcé. Et ton non compte toujours. Qué importante mensaje, ¿no? Tu no siempre cuenta. Quel message si important, ton non compte toujours. Vamos a adentrarnos un poquito en un aspecto muy importante, Juanito. La violencia sexual infantil no siempre deja marcas visibles. Muchas veces las señales aparecen en el comportamiento, las emociones o el cuerpo de los niños. Algunas señales de alerta pueden ser cambios bruscos de conducta, tristeza profunda o miedo sin causa aparente, pesadillas frecuentes, regresión como volver a mojar la cama, aislamiento o enojo constante, rechazo repentino a una persona o a un lugar, dolores recurrentes sin causa médica clara, cambios en el apetito o en el sueño, lesiones inexplicables, malestar al sentarse o caminar. Ahora es importante saber que una señal por sí sola no confirma violencia sexual, pero varias señales juntas requieren atención inmediata. Escuchar y observar salva vidas. La violence sexuelle sur mineurs ne laisse pas toujours des traces visibles. Souvent, les signes se manifestent dans le comportement, les émotions ou le corps des enfants. Voici quelques signes d'alerte. Changement soudain de comportement, tristesse ou peur profonde sans raison apparente, cauchemars fréquents, régression comme l'énurésie nocturne, c'est faire pipi au lit, isolement ou colère constante, rejet soudain d'une personne ou d'un lieu, douleurs récurrentes sans cause médicale évidente, changement d'appétit ou de sommeil, blessures inexpliquées, gêne en position assise ou en marchant. Il est important de savoir qu'un seul signe ne confirme pas une violence sexuelle, mais que plusieurs signes simultanés nécessitent une attention immédiate. Écouter et observer peut sauver des vies. Los casos son acalambrantes, el tema es inmenso y hay miles de cosas que hablar, por eso es que hoy decidí dedicarles el programa a la Fundación Paz. Les cas sont vraiment... Il donne des frissons, en fait. Je ne sais même pas les mots pour exprimer ce que je ressens quand j'ai fait les recherches, ce que j'ai ressenti quand j'ai fait toutes les recherches pour faire cette émission. C'est pour ça que j'ai décidé de dédier ce podcaston 2026 à la Fundación Paz. ¿Quién es Fundación Paz? ¿Qui est la Fundación Paz? Fundación Paz es una organización de la sociedad civil en México que trabaja para prevenir, atender y promover el reporte de la violencia sexual infantil con un enfoque integral, humano y comunitario. Su propósito es muy claro, que ninguna persona esté sola frente a la violencia sexual infantil. Fundación Paz no trabaja sola, conecta esfuerzos, saberes y recursos para generar impacto colectivo. Por eso es una red de apoyo que hoy trabaja con organismos de todo el continente americano, con España, y anhelamos que también lo haga con Francia.
La Fondation Paz est une fondation mexicaine qui œuvre à la prévention, à la prise en charge et à la promotion du signalement des violences sexuelles sur mineurs grâce à une approche globale, humaine et communautaire. Son objectif est très clair. Qu'aucune personne ne soit seule face à la violence sexuelle sur mineurs. La Fondation Paz ne travaille pas seule. Elle met en commun les efforts, les connaissances et les ressources pour générer un impact collectif. C'est pourquoi elle constitue un réseau de soutien qui collabore actuellement avec des organisations à travers toute l'Amérique, l'Espagne et nous espérons bientôt qu'elle le fasse également avec la France. Fundación Paz tiene muchísimo material didáctico, talleres, videos, manuales, audios, cuentos, adaptados tanto a maestros como a niños, adolescentes, adultos, padres de familia. La verdad es que Paz no deja afuera a nadie porque está convencida de que para cambiar las cosas hay que involucrar a la sociedad entera. Cabe señalar que estos recursos son 100% gratuitos, disponibles en línea y pues ya escucharon algunos a lo largo de este programa, los cuentos y los mensajes de Sophie Diego, que son fáciles y eficaces para transmitir información. La Fondation Paz propose une multitude de ressources pédagogiques, d'ateliers, de vidéos, d'ouvrages, d'enregistrements audio, de contes, le tout adapté aussi bien aux enseignants qu'aux enfants, qu'aux adolescents, qu'aux adultes, qu'aux parents. En réalité, Paz n'exclut personne car elle est convaincue que pour changer les choses, il est indispensable d'impliquer toute la société. Il convient de noter que ces ressources sont entièrement gratuites, disponibles en ligne et que vous en avez déjà découvert certaines au cours de cette émission, comme les contes ou les petits messages de Diego et Sophie qui sont tellement utiles pour transmettre des informations. Muchas gracias a todos en la Fundación Paz, a Gaby Rojas y Eduardo Cruz por su tiempo, su ayuda, sus consejos para la realización de este programa. Dicho esto, no me queda más que invitarlos a seguirlos en las diferentes plataformas y redes sociales y a donar para que esta fundación no lucrativa pueda tener fondos para mantener el material existente y seguir creando más. Créanme, yo misma llevo varios años ya donando a Fundación Paz y no me canso de hacerlo porque veo que cada centavo es utilizado correctamente para una causa tan importante como esta. Así que vayan a la página fundacionpaz.org. Arriba a la derecha hay un botón naranja que dice Dona Ahora, donde pueden hacerlo, o también por Global Giving, con el número 70220 como organización. Un grand merci à toute l'équipe de la Fondation Paz, à Gaby Rojas, à Eduardo Cruz pour leur temps, pour leur aide et leurs précieux conseils qui ont permis de concrétiser cette émission. Je vous invite donc à les suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et à faire un don. Une fondation à but non lucratif comme celle-ci a besoin de fonds pour entretenir ses ressources et en créer de nouvelles. Croyez-moi, je leur fais moi-même des dons depuis plusieurs années à la Fondation Paz et je ne m'en lasse pas car je constate que chaque centime est utilisé à bon escient pour cette cause si importante. Alors rendez-vous sur le site web fondation avec un C Paz toutensemble.org. En haut à droite, vous trouverez un bouton orange qui met Dona Ahora pour faire un don ou sur Global Giving avec le numéro 70220. Y bueno, Juanito, ha llegado el momento de despedirnos, pero con ello la parte más álgida de este programa. ¿Qué debemos hacer si un niño o una niña nos revela violencia sexual? Pues este, Juanito, es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona adulta. Así que veamos qué sí hacer. Escuchar con calma, creer en su palabra, agradecer que haya hablado, decirle que no es su culpa, decirle que hizo bien en contarte. Mantener la calma, pues nuestra reacción puede marcar su proceso de sanación. ¿Qué no hacer? Interrogar, dudar, minimizar, culpar y o prometer guardar el secreto. Le temps est venu de se dire au revoir, mais main dans la main de la partie la plus cruciale de cette émission, Juanito. Que faire si un enfant nous révèle avoir été victime de violences sexuelles? C'est, Juanito, le moment le plus important de la vie d'un adulte. Alors voyons, qu'est-ce qu'on doit faire? Écouter calmement, le croire, le remercier pour avoir parlé, lui dire que ce n'est pas de sa faute, lui dire qu'il a bien fait de te le dire et rester calme, car notre réaction peut avoir un impact considérable sur son processus de guérison. Ce qu'il ne faut pas faire, interroger, douter, minimiser, blâmer et ou
promettre de garder le secret. Como este programa es escuchado en varias partes del mundo, como Francia, México y Canadá, quiero presentarles recursos y formas de reporte en estos países y en el resto del mundo. Puisque cette émission est écoutée dans différentes régions du monde, notamment en France, au Mexique et au Canada, je souhaite présenter les ressources et les méthodes de signalement disponibles dans ces pays et ailleurs. Comencemos por decir y recordar y reiterar que reportar no es denunciar a una familia, es activar redes de protección y nosotros como adultos debemos de ser una red de contención para las infancias. No podemos permitir que siga creciendo la cifra. Commençons par rappeler que signaler un cas, ce n'est pas dénoncer une famille. Il s'agit d'activer des réseaux de protection. Et nous, en tant qu'adultes, nous devons être un filet sécuritaire pour les enfants. Nous ne pouvons pas laisser augmenter les chiffres. Dejaremos en la descripción de YouTube y del podcast páginas de internet como teprotejomexico.org en México, pointdecontact.net en Francia, protectchildren.ca en Canadá, la página de la Fundación Paz, paz.org, a la que también se pueden referir en caso de sospecha. Son datos que con la ayuda de la Fundación Paz verificamos y sabemos eficaces y fidedignos. Por favor, véanlos. Y si sospechan o saben, por favor, no se queden callados. Espero que este programa toque corazones y que sabiendo actuar cambiemos las cosas. Nous inclurions des sites web dans les descriptions du YouTube et du podcast tels que teprotejomexico.org au Mexique, pointdecontact.net en France, protectchildren.ca au Canada, et le site web de la Fondation Paz, fondationpaz.org, Paz, P-A-S et Fondation avec un C, que vous pouvez également consulter en cas de suspicion. Ce sont des informations que nous avons vérifiées avec l'aide de la Fondation Paz et dont nous savons qu'elles sont fiables et efficaces. Alors veuillez les consulter et si vous avez des soupçons ou des informations, n'hésitez pas à en parler. J'espère que cette émission touchera les cœurs et qu'en agissant, nous pourrons faire bouger les choses. Cuidar a la niñez es responsabilidad de todas las personas adultas. Prendre soin des enfants est responsabilité de toutes les personnes adultes. Todas aquellas personas que hayan sido víctimas ahora son adultos, el proceso de sanación les tardó años. Y bueno, pues si lo escuchan, que hablen. Y mira, el tema es tan fuerte, Juanito, que tanto tú como yo tenemos la piel chinita, el nudo en la garganta, que hasta nos cuesta hablar. De verdad, tenemos que hacer algo. Entonces, vayan a las páginas, los links están ahí, acudan, donen y hagamos algo para cambiar las cosas, porque los niños son los adultos del futuro. Du coup, comme je disais, comme vous avez entendu la voix de Juanito, il craque. Nous, on a la chair de poule, on a des frissons, on a un nœud au milieu de la gorge, on peut à peine parler en touchant ces sujets. On connaît tous des gens qui ont été victimes d'abus, de violences sexuelles. Du coup, c'est un thème difficile. Alors, on laisse l'information, allez les voir. Les liens seront là, dans le YouTube et dans le podcast. Faites des dons. Il faut changer les choses. Les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Il faut les aider. Y con este mensaje tan importante, Juanito, pues me despido. Hasta la próxima. A la prochaine. Bien, y podrán ustedes encontrar esta misma información mañana a las 12 del día en el programa de Agenda aquí en Frequences Paris Pluriel. Je remercie en avance à Julia pour tout l'appui et nous serons ici pour parler de ce sujet très très souvent y suivre des actions en tant que c'est une chose que nous avons souffert dans le monde entier. Exacto, no conoce situación social, no hace diferencia ni en situación social, ni en país, ni en tipo de familia. Todo el mundo está expuesto. Entonces, por eso la importancia de tomar este tema. Gracias por darme el espacio, Juanito, para hacer este podcastón este año 2026. Espero que con este podcastón llegue a más países en el mundo y hagamos algo, ¿no? Y desde ahora lo anunciamos, je vais faire un annoncement la semaine prochaine. Nous allons commencer la émission avec cette section de cuentos y poemas para todos, relié a el apoyo a cette organisation non lucrative
lucratif que depuis Mexique, on a fait ses bras dans tous les moyens possibles pour trouver des appuis dans des autres pays. Claro, claro. O sea, lo importante es generar redes. Pues muchas gracias, merci beaucoup pour le dire en français, Juanito, pour m'avoir permis de prendre cet espace pour faire ce podcast en 2026 envers l'aide et l'appui de la Fondation Paz et pour essayer de changer les choses. Merci beaucoup encore une fois. Et pour suivre cette situation de réveiller la conscience générale dans tous les sujets, c'est très curieux de voir que sans un accord en avance, je suis ici aujourd'hui pour parler de la spiritualité, de la religion, de le contrôle social et de tout ce qu'on crasse la intégrité spirituelle de l'homme et que c'est un sujet très, très, très délicat et que nous devons aborder ce sujet avec la prudence et la ouverture d'esprit qu'on peut réveiller la conscience et réveiller aussi le pensement critique que c'est très, très abîmé por la guerre idéologique et médiatique que nous sommes en train de recevoir toujours de le gran pouvoir. Pero pues quédense aquí, quédense con Juanito para estos temas álgidos el día de hoy, pero muy importantes, porque se ve que va a estar muy interesante. Restez avec Juanito pour continuer à toucher à des sujets si importants et urgents. A la próxima. Bueno, pues para hacer un pequeño corte también y ver que la parte musical nos va a cambiar ahorita el ánimo para podernos reponer de esta situación que nos hace sentir. Bueno, pues un espacio musical precisamente del blues del diablo. Así es que, y retomaremos la sección de Crónicas de Juanito Guanabacoa con los temas álgidos de este domingo 8 de marzo del año que nos corre. Aquí somos, aquí estamos en la red. Y dice así. Humidity hanging like a fist in the air. Cicadas screaming like they know we're there. Lantern light flickers, shadows bend. Boots hit the dirt, draw a line in the sand. Whiskey breath and a rattling grin. Fly leaning sideways in the rising wind. Heart start pounding like a drum gone mad. This night's already gone bad. Wind starts howling through the cypress trees. Can't tell the danger from the thrill in me. I'm caught in a whirlwind, can't stand still. Dust in my eyes, fire on the hill. Spinning so fast I don't know where I've been. Yeah, I'm caught in a whirlwind. Moonlight shattering off broken glass. Laughter rolling like a freight train blast. Every step forward pulls me in deeper. Ground starts shaking like a waking sleeper. Hands in the air, lose control. Sweat and smoke take their toll. Too late now, can't turn back. This ride's jumping off the track. Sky starts spinning, can't find north. Face got teeth and it wants more. I'm caught in a whirlwind, can't stand still. Mud on my boots, fire on the hill. Spinning so fast I don't know where I've been. Yeah, I'm caught in a whirlwind.
bueno, pues así es la cuestión de los temas delicados que tenemos en esta sección de cuentos y poemas para todos, que generalmente uno dice, bueno, si son cuentos y poemas, pues no es tan sensible, tan importante, no, siempre hay situaciones muy especiales. Y bueno, así es como llegamos ahorita a otra sección muy sensible, porque siempre que se habla en el tema relacionado con la falta de el respeto a la integridad, siempre se incurre en tres cosas: la tortura, las violaciones y el bullying, como se ha llamado. Y bueno, esto, como bien se dice y se sabe, puede darse en el mismo seno familiar o en las instituciones, y una de ellas es la iglesia. Entonces, en este sentido, pues yo voy a hablar del tema muy, vamos a decir, abiertamente, pensando en que las cosas pueden darse bien en el respeto a las creencias personales, bien entendiendo la diferencia entre espiritualidad y fe, y esto relacionado con los sentimientos que nos mueven y nos protegen, vamos a decirlo de alguna cosa, de la locura mundana, por decirlo también en forma figurada. En este caso, siempre he optado por irme definiendo los términos y entendiendo las razones por las que en un momento dado podemos entrar a tratar temas tan delicados. Y yo diría que, ¿qué se entiende por espiritualidad? Relacionado con sentimientos y creencias profundas, a menudo religiosas, como la sensación de paz de una persona, su propósito en la vida, la relación de los otros y las creencias acerca del sentido de la vida. En las antiguas creencias espirituales, los 5 elementos, que son tierra, aire, fuego, agua y éter, se consideran como los bloques de construcción del universo. Cada elemento tiene su propia energía y propiedades únicas, y cuando están en equilibrio traen armonía y paz al cuerpo y al alma, por decirlo así. En otro aspecto que es realmente la espiritualidad, me diría alguna persona con otras ideas, pues más allá de los dogmas, que es la espiritualidad, y cómo la espiritualidad implica conectarnos con nuestra esencia más profunda y reflejada en cada acción y palabra, pues habrá que ver qué es la esencia. Es lo que somos por dentro, es nuestra motivación interna, es decir, la energía vital que nos impulsa y que busca pues el desarrollo personal. Y bueno, ahí entraríamos a ver qué es la religión. Pues así fácil y rápido lo que pudieran decirnos las fuentes abiertas, pues es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Es una virtud que mueve a dar a Dios el culto debido, dirían algunos. Y bueno, si habría que platicar esto con un científico, pues nos encontramos con 2 cosas que hay que atender. ¿Qué es la fe? ¿Y qué es el documento científico? La experimentación y el descubrimiento científico. Pues, ¿qué es la fe? Es un conjunto de creencias de una religión sin creencia, credo, dogma, convicción. También hay muchos asegúnes, dirían acepciones, los amantes de la lengua correctamente, y podría también ser la fe un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas.
si busco un sinónimo, sería un ideario, una ideología, una convicción y principio. Pero también la fe es confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Tener fe en el médico, por ejemplo. Todo el mundo tiene fe, no precisamente en los médicos. Es también como sinónimo tener confianza, una esperanza, una duda descorazonada, un recelo. Si yo perdí la fe en la medicina, ¿será por el IMSS? Bien, también la fe es una creencia que se da a algo o por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Eso pues es el Señor, es un Señor de fe, o sea, es un Señor que tiene crédito entre la gente, es veraz. También la fe es la palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Es un sentimiento de seguridad, es una aseveración de que algo es cierto. Por ejemplo, el notario o el escribano antiguamente daba fe de algo. O sea, tenía una certidumbre o un conocimiento de que las cosas eran como dicen que eran o que son. La fe notarial muchas veces no es muy justa porque dan fe de que una propiedad sea de otro. Son dificultades sobre los términos. Pero también es una relación, la fe en el cristianismo es una virtud teologal que consiste en el asentamiento a la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Buena fe es una cosa de rectitud, de honradez. El Señor lo dijo de buena fe, pero pues al marrano lo mataron. También en el derecho, por ejemplo, es un criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho. Se oye bien bonito, ¿verdad? La fe también en derecho, en las relaciones bilaterales, es un comportamiento adecuado a las expectativas de la otra parte. Los iraníes no tienen fe en el trato con los gringos, por ejemplo. Pero la fe católica es una religión católica, es la fe de creer, entonces, como dije al principio, en dogmas. Bien, así que es algo con lo que en términos de espiritualidad y religión es incompatible con la idea de la ciencia y sociedad. Yo puedo respetar y aceptar que una persona tenga fe, si Dios existe o no, pero si no lo demuestra científicamente, bueno, pues no es pues motivo de discusión y de extremismos para hacer valer una u otra idea, porque ninguna puede ser que sea la verdad. Eso es muy complicado y eso siempre es un problema. Yo no discutiría con alguien que cree en Dios simplemente porque dice que cree y tiene fe en el dogma. Y no es demostrable científicamente y sería un pantano en la discusión, pero si exigimos respeto, no hay caso de discusión. Si alguien cree con fe, se le respeta. Y bueno, a eso venimos a este programa. Ahora, entrando al espacio social, y para comenzar me haré una pregunta. ¿Qué tanto domina la religión nuestras vidas? Diría en términos terrenales, en términos sociales, y bueno, yo busqué una idea, para no decirlo yo. Si habláramos del tiempo, por ejemplo, el calendario holoceno. Veamos, esto dice así. ¿En qué año vivimos realmente? No te pregunto lo que dice el celular, te pregunto de verdad. Según el calendario que usamos, estamos en el 2026.
Pero ese número no lo decidió la humanidad, lo decidió una institución religiosa y lo naturalizamos tanto que nunca lo cuestionamos. El año 1 no fue el comienzo del mundo, fue una fecha calculada por un monje para ubicar el nacimiento del rabino Jesús. No para medir la historia humana, sino para centrarla en un dogma. Y desde entonces contamos el tiempo así, como si la humanidad hubiera empezado ahí. Pero hay otra forma de mirar esto. Existe algo llamado calendario holoceno, también conocido como era humana. Es simple, al año actual le sumás 10.000, o sea, 2026 pasa a ser 12.026. ¿Y por qué 10.000? Porque hace aproximadamente 10.000 años comenzó lo que realmente nos define como civilización. Agricultura, ciudades, escritura, organización social. El momento en que empezamos a construir juntos. No cambia ninguna fecha histórica, no genera caos, no borra nada, solo amplía la perspectiva. Porque si vamos a usar un calendario global, ¿no debería incluir a Mesopotamia, a Egipto, a las civilizaciones de América, a los pueblos originarios de todos los continentes? En cambio, seguimos contando el tiempo desde un evento religioso específico de una región específica del planeta y lo aceptamos como si fuera neutral. ¿Desde dónde queremos contar nuestra historia? ¿Desde un dogma o desde la experiencia humana compartida? No se trata de borrar creencias, sino de entender que el tiempo es más grande que cualquier religión. Somos terrenales y preferimos medir los años desde que empezamos a sembrar, a escribir, a organizarnos y no desde que empezamos a obedecer. Así que, tal vez, bienvenidos al año 12.026. La vida es un privilegio y también es hora de contarla mejor. Bien, pues esto nos deja pensamientos, ¿verdad? Y ahora pues hemos sabido siempre que los mandamases no tienen moral. Los mandamases no tienen moral, que lo bueno y lo malo es intrínsecamente relacionado a leyes y preceptos, pero que lo que seguimos es en otra dimensión, otra historia a discutir. Y entonces habría que preguntarse, ¿quién controla las religiones? Y bueno, pues ¿por qué no oímos una idea para que no lo diga yo? Ya después lo podemos discutir. ¿Quién controla el mundo? Rockefeller, Soros, Illuminati, masones, reptilianos, la CIA, el Papa, Elon Musk, el FMI, los chinos, la ONU, los bancos, los extraterrestres, el algoritmo. La lista parece infinita y aún así siempre falta alguien. Pero hay un poder que estuvo acá mucho antes que todos ellos. Un poder que no necesitó tanques, ni criptos, ni satélites. El sistema de control más antiguo, más efectivo, más perfecto es el religioso. Cualquier religión, con historias sagradas, lograron lo que ningún imperio consiguió. Convertirse en un poder invisible instalado en la cabeza de todos sin que nadie lo note. Un no sé empuja a creer en un dios. El miedo a la muerte fabrica un cielo ideal. Y listo, los ingredientes perfectos para dominar. Miles de dioses, todos invisibles, todos omnipresentes. Te ven, te escuchan, te leen la cabeza. Control absoluto sin mover un dedo. Si alguien te convence de que todo lo que haces, pensás o deseas está siendo observado, ya no necesitas policías. Tu propia culpa hace el trabajo. Administran el miedo al castigo divino y el deseo de salvación. Controlan conductas, emociones, sexualidades, pensamientos. Regulan tu moral, tus leyes, tu cama, tus orgasmos. Sí, incluso eso. Miles de años manejando culpas, permisos, castigos y consuelos. El método perfecto. ¿Y qué pasó? Que los gobiernos, los mercados, las ideologías y las tecnologías copiaron la fórmula, porque funciona demasiado bien. Así que la pregunta ya no es ¿quién controla el mundo? La pregunta real es ¿cuánto de ese control sigue operando adentro nuestro? Ahí está el verdadero poder invisible, el que no necesita templos ni uniformes, porque vive dentro de tu cabeza. ¿Estamos bajo ese control sin saberlo? Bien, pues en este caso sabemos que la mayoría de muchos pueblos y muchos millones de personas siguen a una u otra iglesia. Y en el caso de América Latina, por ejemplo, en el caso de la historia reciente a partir de ese hecho de la divinidad, nos podríamos preguntar ¿a quién sigue la iglesia?
si al Dios o al Vaticano, que es un estado muy, muy, muy funcional y que bien es el que se supone dicta las leyes, calendarios y diarios, la fe, de esa religión. Bueno, pues la pregunta sería, ¿a quién sigue la Iglesia? ¿La Iglesia Católica sigue a Cristo o al Vaticano? Una pregunta que está en el aire y su respuesta está en los muros. Entre las palabras de un carpintero pobre y las bóvedas de oro, la distancia es abismal. Como lo describe la leyenda, Cristo hablaba en plazas, en la calle, a la intemperie y su mensaje era simple: amar al prójimo, levantar al caído, compartir el pan. No dejó planos de catedrales ni instrucciones para acumular tesoros. Su altar era una mesa, su templo el corazón humano. El Vaticano, en cambio, se construyó con ladrillos de poder y cemento de conveniencia. Sus bóvedas guardan oro, arte y secretos. Sus pasillos están más cerca de la política que del sermón en la montaña. No se trata de seguir a Cristo, sino de administrar un imperio en su nombre. Siglos de historia muestran que mientras el mensaje original invitaba a vivir con humildad, la institución se vistió de púrpura y seda. Mientras el Mesías hablaba de los pobres, la Iglesia bendecía a reyes, ejércitos y banqueros. Algunos dirán que la Iglesia guarda la tradición, que custodia la fe, pero ¿qué clase de fe necesita bóvedas blindadas? ¿Qué tipo de Mesías sonríe ante bancos llenos mientras miles rezan con hambre? La diferencia es brutal. Cristo fue incómodo, el Vaticano aprendió a ser diplomático. Cristo derribó mesas de mercaderes, el Vaticano aprendió a sentarse con ellos. Cristo abrazó a marginados, el Vaticano levantó muros y protocolos. No se trata de negar lo valioso que miles de creyentes hacen en nombre de su fe. Comunidades, solidaridad, manos que ayudan. Eso existe y merece respeto, pero también hay que mirar de frente a la paradoja. El poder de la institución muchas veces contradice al hombre que dicen seguir. Quizás la pregunta no sea si la Iglesia sigue a Cristo o al Vaticano. Quizás la verdadera pregunta sea: ¿qué elegimos nosotros seguir? ¿El ejemplo incómodo de un carpintero pobre o la comodidad de un palacio con oro? Al final, lo que queda claro es que entre Cristo y el Vaticano la brecha no es de fe, es de conveniencia. Y nosotros, desde lo terrenal, elegimos no seguir conveniencias. Elegimos recordar que la vida es un privilegio. Ahí estamos hablando del asunto de la dignidad, estamos hablando del asunto del respeto, porque yo muchas veces me pregunté cómo los ejércitos antes de entrar a las matazones que realizan se encomiendan a los dioses y cómo las epopeyas nos cuentan de dioses malvados con unos y benévolos con otros. La batalla social en muchos casos ha querido dividir las cuestiones religiosas de las sociales con el instrumento de la laicidad. ¿Realmente hemos dado esta definición o nos queda oculta a la vista en la costumbre, la tradición y la organización social a quien debe seguir una iglesia? Porque no lo digo nada más con referencia a la católica. Todos sabemos que los grandes dirigentes, millonarios, gentes de espiritualidad dudosa, pues dirigen a la masa de necesitados de fe, de creencia. Y bueno, el hecho es que podemos tener... Yo escogí una serie de ideas que no lo digo yo, sino podemos discutirlas después de escucharlas. Y la influencia de la religión en la historia, pues es algo interesante. Decís que vivís en un país laico, pero mira a tu alrededor. Salís por calle San Juan, doblás por San Marco, tomás el colectivo Santa Marta y almorzás al mediodía en Santa Fe. Calles, ciudades, provincias. Durante siglos lo sagrado no solo predicó, también nombró. No hacía falta ocupar con armas, alcanzaba con quedarse con los nombres. Cuando algo le pone nombre al territorio, no desaparece, se vuelve paisaje. Bien, y en esto pues ahí entramos también a otra serie de consideraciones, porque bien es defendible la tradición y
el respeto de aquello de donde venimos o creemos que venimos. Y bueno, para actualizar el tema en las realidades de mi muy querido país, Mexic Rancho, como lo llamo yo coloquialmente, y ahora que hemos sabido del funeral pagano religioso del Mencho, rey de un cartel que ha sido eliminado recientemente, pues entramos también ahí al tema de la superstición y las creencias de los criminales en mi Mexic Rancho. Y bueno, ¿qué podríamos decir? Pues, oigamos. ¿Sabes qué tienen en común algunos de los criminales más violentos del continente con tu abuela? La misma Virgen en la pared. Durante años, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos más violentos de México, vivió escondido mientras era considerado el capo más buscado del mundo. ¿Y qué encontraron en su refugio? Un altar. En México y Colombia, los altares narcos son partes del paisaje. Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Charbel, interceptor de los milagros, un escapulario del Sagrado Corazón porque es considerado un recordatorio para llevar a Cristo en el corazón, un libro de oración y el Salmo 91 completo, ese que habla de protección contra la desgracia. Protección, interesante palabra para alguien que dirigía una organización acusada de secuestros, ejecuciones y tráfico internacional. Los máximos criminales suelen ser profundamente devotos. Van a misa, financian templos, besan estampitas y después ordenan más. ¿Es contradicción? La religión ofrece la absolución simbólica, culpa que se lava, pecado que se confiesa, conciencia que se calma. Si la religión fuese un freno moral real, los cárteles no tendrían santos patronos. Y eso es oro puro para quien necesita dormir después de firmar una ejecución. La Iglesia Católica creó durante siglos una cultura donde el perdón está disponible siempre y cuando sigas creyendo y aportando. Resultado, los más violentos pueden sentirse protegidos por el mismo sistema simbólico que condena el robo de un pan. La fe no impide el crimen y muchas veces convive perfectamente con él, lo cual debería indignarnos, por supuesto, pero si la religión fuera un freno moral real, los cárteles no tendrían altares ni las mafias desfilarían con vírgenes. Y los criminales no dormirían abrazados a un rosario. Somos terrenales y preferimos una ética sin escapulario antes que una devoción que convive con la sangre. Y eso que el tío no habló de la Santa Muerte, ¿no? Y de otros santitos que por ahí están ahorita en la carrera de la santidad dentro de lo que es la superstición. Y para mi modo de entender las cosas de control y sometimiento social, propongo tratar el tema con el análisis del papel de la Gringolandia, esa tierra más allá del río Bravo, en los carteles criminales de Mexic Rancho y el mundo. Y ahí entramos también a otra situación que trataré según nos permite el tiempo, pero ahora pues cultural y musicalmente, y que deja flotar estas ideas. La reflexionada que propongo es abordar todo esto con esa visión amplia, porque en la sección de cuentos y poemas pues hablamos ahorita de el abuso sexual a menores, y bueno, vimos ya la mayor parte de las sociedades en Occidente que tenemos acceso a la información, sea esta de cualquier índole, pues vimos al señor Naranja, el copetón, rodeado de líderes de la religión, válgame el cielo. Y entonces están diciendo que están contra los líderes religiosos que someten a las mujeres en el Medio Oriente. Y ya vimos que la gente siente que pues las cosas no están muy claras, que digamos. Y bueno, pues para esto, ¿por qué no? Musicalmente damos un espacio y diríamos algo así. ¿Cómo titularía yo una canción que habla de esa realidad? Bueno, pues en estilo mexicano diría yo, fuera Yankees de América Latina. Y bueno, pues esto lo tenemos en una canción y en el espacio dice así. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Yankees de América Latina!
Llegaron con promesas y banderas de libertad. Dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan. Con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, yanquis de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, yanquis de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Bases militares sobre pueblos sin voz. Corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, yanquis de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera, yanquis de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se levanta. No más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Yanquis de América Latina, desde el barrio hasta la cordillera. Fuera, yanquis de América Latina. Este continente ya decidió su bandera. Bueno, pues para tener fe y que este ideario se realice, bueno, pues ahí está la batalla humana, ahí está la lucha cercana, y pues ya vemos que no nada más en América Latina, pues si nos dieron un punch con Venezuela desde el más allá, también la ñonga se les está enseñando en el más acá, en el oriente, pues ya ven lo que se siente cuando ya la gente empieza a medir en lo que entiende, que son los miles de millones de dólares que cuesta el war business, y que bien, bueno, pues regresando y poniendo los pies un poquito aquí en el lodazal de casa, es necesario poner en contacto y en contexto las informaciones de manera coherente, o diría con cierto orden cronoespacial, para entrar al tema de manera que nos permite y facilita tener la opinión y analizar un tema por naturaleza harto complicado y no ser víctima
víctimas de la guerra mediático-desinformativa que nos andan recetando. Bien, ya que constatar diferentes fuentes o seguir una que creo es fidedigna y enterada, pues implica de todas maneras un esfuerzo y mucho tiempo, cosa que muchos de nosotros no se pueden permitir por necesitar resolver el problema inmediato de la subsistencia al día. Y bueno, pues yo trato entonces de facilitar el cúmulo de propuestas informativas con las que a mí me parecen coherentes con nuestra realidad. Y bueno, pues hablando de esto, muchos temas que son mediáticos a la semana se hacen virales y a las 2 semanas la gente las encuentra en el olvido. Y bueno, no hay seguimiento, no hay de esas cosas. Bueno, pues yo intento pues dar la información. Y bueno, hablando de estos temas, religión, superstición y cultos, la muerte del Mencho. Yo voy a dar una información que me parece chida porque sigo a un periodista que creo y admiro la forma en que maneja el conocimiento y la información que tiene y su punto de vista. Y además, pues, se llama Jesús como el Señor y es Escobar como el de Colombia. Es una extraña conexión idiomática, sonora y nominal que encuentro en este señor, amigo periodista. Y bueno, sobre la muerte del Mencho. Vamos a ver qué nos dice. Murió Nemesio Oseguera, alias El Mencho, según información dada a conocer por el diario Milenio y confirmada por otros periodistas como Juan Becerra Acosta y Óscar Valderas. Nemesio Oseguera habría sido abatido durante un operativo por parte del Gabinete de Seguridad en la región de Jalisco, en Talapa, para ser exactos. Su muerte habría provocado una cantidad impresionante de acciones o reacciones por parte del crimen organizado, como los famosos narcobloqueos en varias entidades de nuestro país, particularmente en el estado de Jalisco, en donde en la región de Zapopan, Guadalajara y Puerto Vallarta, las propias autoridades pidieron a la ciudadanía no salir de sus casas. El Gabinete de Seguridad reaccionó prácticamente de inmediato, tratando de evitar que estos narcobloqueos continuaran generando daño a la población. Pero esto también se generó en Michoacán. Michoacán también fue otro de los lugares en donde vimos quema de vehículos, así como también quema de tiendas de conveniencia, automóviles y demás, sin dejar de lado Tamaulipas, en donde en Reynosa también hubo una reacción al respecto, y Guanajuato, la propia Secretaría de Seguridad dio a conocer información relacionada con este operativo. En el estado de Jalisco, incluso el gobernador Pablo Lemus tomaron la determinación de suspender el transporte público. De esta forma, estaría cayendo uno de los narcotraficantes más buscados en los últimos años, cabeza visible en materia operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los personajes que habría marcado la historia reciente de esta narconovela. La pregunta, como siempre, es ¿qué sigue ahora para esta organización criminal que se había posicionado, por lo menos en la narrativa, como la más fuerte, la más poderosa, tras los enfrentamientos internos que se viven en el cártel de Sinaloa entre Mallitos y Chapitos? Un tema que todavía, sin duda alguna, tendrá que explorarse mucho más a fondo, sobre todo porque este enfrentamiento en el cártel de Sinaloa y la caída de Nemesio Oseguera podrían en un momento dado modificar el mapa del narcotráfico en México con nuevos rostros, con nuevos liderazgos, quienes sin embargo continuarán actuando de la misma manera, generando violencia cuando así se los indiquen sus protectores políticos, militares y por supuesto empresarios, sin dejar de lado a las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Con todo y todo, la muerte de El Mencho es uno de los golpes más fuertes que ha asestado el Estado mexicano en contra del crimen
organizado. Lo ha llevado a cabo durante la administración de Claudia Sheinbaum y se habla también de la detención de otros posibles capos. No olvidemos que ayer fueron detenidos varias personas integrantes de este cártel, tanto en Chiapas como en Veracruz, y la detención de una reclutadora. Bien, pues para haciendo un contexto general, pues tenemos una cultura, los chapitos y esos carnalitos del mal que en diminutivo pues se acogen a la tradición cultural que hemos estado criticando en este momento. Bueno, primero, para terminar este seguimiento, propongo un punto de vista para diferenciar la violencia como herramienta política y distinguiendo la violencia y poder, que ya he hablado de esa situación. Las discusiones entre fe y religión están en principio alejadas de la religión como sistema de control y complicidad con el poder sin preocupación moral. Por decirlo de alguna manera, hay historias que son parte de un análisis social humano y terrenal, por ejemplo, con relación a asuntos como el expediente Epstein. Y aquí, bueno, pues habrá también que citarlo en un breve, muy breve análisis, una plática con el máster Helio Masferrer de la religión y papas, que envuelve todo este concepto bien confuso, amplio, complicado, harto difícil de tratar que he estado proponiendo, pues nos den ideas para poder en discusión tener primero una opinión y hacer después una discusión. Y bueno, pues que no se diga más y dejamos esta plática con Jesús. Se tuvo la oportunidad de platicar un día con Helio Masferrer, un gran analista en materia de religión, ya un maestro de maestros, Helio Masferrer. Ya es un hombre grande de edad, pero más grande de sabiduría. Y él me lo explicaba muy bien. Juan Pablo II es el santo de los pederastas. Es un hombre que protegió a toda la pederastia dentro de la iglesia, a los legionarios de Cristo, y lo hizo por razones monetarias, por razones de poder, de que no se afectara la imagen de su negocio, de su ente como tal. Entonces, ¿usted cree que un personaje que tiene esas flexibilidades con su propia gente, que pueden violar niños, le va a preocupar andar santificando un pederasta? Pues claro que no, lo hace hasta con gusto. ¿Por qué? Porque seguramente, mire, ¿no? Por ahí. Porque Epstein repartió dinero por todos lados, ¿eh? Ahora, sí, no hay ninguna prueba ni informe que hable que Juan Pablo II actuaba igual que los legionarios, ¿no? Que Maciel y que este grupo, pero los protegió. Fue su cómplice, a final de cuentas. Entonces, perdón, cuando hay gente que a mí me dice, porque lo pusimos en X, y hay gente que te dice, no, es que, ¿cómo te atreves? Pues el señor es el santo patrón de los pederastas. O sea, el tipo protegió a los pederastas como tal. Seamos honestos, seamos muy claros al respecto. Nada de papa viajero, nada de papa amigo. Era un animal político, Juan Pablo II. Ajá. Un personaje que se vio beneficiado por el asesinato de su antecesor. Y un personaje que tuvo el liderazgo de la iglesia más grande en momentos en la cual la iglesia traicionó completamente a los de abajo. Claro, siempre ha habido párrocos, sacerdotes, incluso cardenales, algunos de ellos muy decentes, echados para adelante, ¿no? Obispos, Raúl Vera, Felipe Arizmendi, Samuel Ruiz, y muchos otros que están ahí, que han peleado contra la propia pederastia clerical. Alberto Atié, gran maestro también en estos temas, en alguna ocasión me lo decía, los peores depredadores están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente, de las familias y demás. Entonces, no. Ese es el punto. O sea, no nos sorprendamos que Juan Pablo II está ahí. Es lógico. Pues es el caso de Epstein, se los decía ayer, es el ejemplo de la élite, de esa élite que gobierna el mundo, petroleros, inmobiliarias, criptomonedas, tecnoboys, por supuesto banqueros, mineras, todas esas grandes familias, grandes fortunas que traficaban con humanos, que subastaban humanos. Y nos debería sorprender, tristemente no, nos debería indignar. Digo, había quien cazaba humanos, ¿no? Quien pagaba como una especie de cacería de humanos en Sarajevo. De ese nivel es la putrefacción
de esta élite que ha gobernado el mundo y que hoy está sentada en la Casa Blanca. Y hay más información, por supuesto, en todo este tema, ¿no? Y bien lo describe El País en una nota, los vínculos de Einstein con el poder, ¿no? Aparece Stephen Bannon, aparece Elon Musk en una posición mucho más comprometedora, lo mismo que Bannon, por miles de mensajes con Epstein. Perdón, ¿de verdad no sabían quién era Epstein? Eso no se los cree nadie, paparruchas el que nos diga eso. Eso no lo cree nadie. Claro que todos sabían quién era Epstein. Entonces, ¿participaste con Epstein o miraste para otro lado? Es lo mismo. Ajá. Permitiste que violaran niños, permitiste que violaran niñas. ¿Por qué no hiciste nada? Por el poder que tenía Einstein, por los conocidos que estaban ahí. Porque tú conocías a los que estaban ahí y tuviste miedo ante los que estaban ahí. O por lo menos te reíste y dijiste no pasa nada. ¿Por qué? Porque despreciaste a esos seres humanos que estaban siendo subastados, que estaban siendo violados, que estaban siendo agredidos, que estaban siendo vejados. Porque para ti no son seres humanos. Ajá. Porque no están dentro de tu nivel económico. Por eso lo permitieron todos ellos, por corruptos. Por eso lo permitieron jueces, por eso lo permitieron gobernantes, por eso lo permitieron todos estos personajes. Porque es el poder, en pocas palabras. Bueno, pues dicen que la neta lele, la verdad duele y bueno, no hablo de la santidad de uno u otro sucesor de San Pedro, se habla de una situación totalmente social. Yo voy a decirles dos cosas muy importantes y ahora lo digo como una revelación de mi propia vida. En primer lugar, yo conozco personalmente a Alberto Atié, éramos compañeros en la juventud allá por las épocas de La Salle y tuvimos unas pláticas muy importantes y bueno, el principio de dudas y descubrimientos de fe, pues él tomó el camino de la iglesia y yo tomé el camino de la función pública años después. Estuve sentado más de 3 horas y una botella de tequila, de tequila, no me acuerdo si tequila o mezcal, creo que fue mezcal, con don Samuel Ruiz, Tata Ruiz. 6 años pasé, perdón, 6 años pasé en la selva entre Guatemala y Mexic Rancho, en términos de el plan de tierra arrasada de Lucas García y de toda esta situación que la revista Proceso reseñó muy bien, escribiendo mi nombre con puño completito, como dicen aquí, el nom y el last name, ¿no? Y bueno, pues puedo decirles que sí, efectivamente hay gente muy comprometida en todos lados, mismo en el gobierno, mismo en esta asociación de dos paradojas entre honradez y corrupción que existen en un sistema funcional como es el de mi país. Lo viví 28 años, así es que sé de esas emociones que se dicen y de los temas que estamos tratando, lo que puede implicar. No hablamos de la santidad, sino del control social. En este presente social, la diferencia entre poder y control. Y bueno, pues tenemos que ver qué dice otra vertiente de información que he visto, que sigo, que consulto, que me comunico con quien la emite y en el tema de la violencia como herramienta política, esto dice así. Hay una cosa de la que hay que platicar y tiene que ver con la violencia. Desde el genocidio en Gaza y el secuestro en Venezuela hasta las cacerías de ICE, ver la escalada bélica de Estados Unidos como una muestra de fuerza es un error fundamental. La paradoja real es que la violencia y el poder son opuestos. Donde uno reina, el otro falta. Lo que vemos no es un imperio poderoso, sino uno impotente que recurre a la fuerza bruta porque ha perdido la capacidad de hacer política. Las recientes protestas masivas contra las redadas antiinmigratorias confirman que la guerra del imperio no es solo por recursos externos, sino contra la humanidad misma. Hannah Arendt define el poder como la capacidad humana de actuar concertadamente. Requiere legitimidad y consenso. Washington ha perdido esto. Al no poder ya ni liderar ni convencer, recurre a su antítesis, la violencia.
Esta es puramente instrumental, sirve para destruir o para tomar el petróleo, pero nunca puede crear autoridad. El fusil logra obediencia inmediata, pero jamás lealtad. Y es que, ¿cómo se dialoga con quien solo entiende por la fuerza? La diplomacia ha demostrado ser un escudo de papel para Estados Unidos. El diálogo es solo tiempo muerto mientras cargan las armas. No se puede negociar con quien te apunta la cabeza porque la premisa del diálogo es la horizontalidad, el reconocimiento del otro como un igual. Bajo esta luz, las confesiones de Trump y la brutalidad en Gaza no son errores, sino la admisión de que el saqueo sustituyó a la diplomacia. El sistema, incapaz de generar riqueza mediante cooperación, usa la violencia como herramienta económica de emergencia. Cada disminución de poder es una invitación a la violencia. No estamos en presencia de un líder omnipotente, sino de una tiranía global en bancarrota moral. La forma de gobierno más violenta, pero la menos poderosa. Frente a su violencia solitaria e instrumental, nuestra respuesta debe ser reconstruir el verdadero poder. La capacidad de los pueblos del sur de actuar, resistir y crear concertadamente. Y empezar a confiar en nuestra propia fuerza colectiva. Y esto nos remite a la pregunta de siempre, a la pregunta que yo he dicho, ¿qué vamos a hacer? Ya lo dijo Sofi Velasco en la sección anterior, ¿qué vamos a hacer los adultos que ahora conocemos, violaciones que incluso sufrieron gente a nuestro nivel alrededor? Que ahora a los 70 años que tengo yo, 71, wow, todavía veo algunas personas con esas secuelas que deja el irrespeto a su dignidad ejercido con violencia en algún momento y que está causando, por ejemplo, ya hablando de war business, generaciones completas de desadaptados sociales. En 1978 estaba yo trabajando en un hotel de excombatientes en Santa Bárbara, el Morrison Hotel, Santa Bárbara Hotel, estaba trabajando ahí, se ganaban $3 la hora, $3.50, y vi casos de veteranos de la guerra de Vietnam que, óiganme, qué destrucción moral y mental hicieron con gran parte de su riqueza humana y que pues problemas que arrastran hasta ahora, ¿no? Y ahora lo que está pasando en el Medio Oriente pues es algo para que nos rechinen los dientes y podamos nosotros empezar a exigirnos la participación social para lograr cambios. Ya lo dijo aquí el cúmulo de ideas que he presentado en poco más de 30 minutos, toda esta afluencia de información para que tengamos en posteriores a Crónicas de Juanito Guanabacoa, pues ya una línea de pensamiento sobre un tema específico y podamos despertar la inquietud y la conciencia de quienes nos escuchan, de quienes estamos en la edad para todavía hacer alguna acción que nos permita la transformación necesaria y la rehumanización de la deshumanizada humanidad que nos están recetando desde las grandes cúpulas. Carajo, uno se pregunta, ¿por qué llegó un Trump al poder? Pues la respuesta es muy dura también, señores, porque el puto pueblo es así, violento en los Estados Unidos. Desde que se acostumbra un escuincle a tener acceso a las armas y fusilar a sus compañeritos, pues ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de los adultos que en un trance de tráfico vehicular le sueltan una carga de 15 de R15 al que le chocó, ¿no? Bueno, son cosas que, bueno, y dirían, bueno, en los países pobres se agarran a machetazos, ¿no? Toda esa violencia es un designio, no, es un diseño que provoca la división y la deshumanización
en el tema principal, que es el respeto a la dignidad y la colaboración humana. La competencia nunca ha sido garantía de progreso, como nos lo han platicado muchas veces. Y bueno, pues con esto tenemos que pasar a la reflexionada y comenzar la sección musical, que yo estoy también con la idea de la promoción de lo que ocurre en los jams y espacios públicos donde la gente no se evade, sino va a brindar sus aficiones musicales y que va a pues buscar esos momentos de distracción del tedio que produce pues estar sujetos a tanta mala fe de nuestros gobernantes. Y con esto pues pasamos a hay un grupo que se llama Blues Project, que tuvimos la oportunidad de conocer y que ahora estoy ensayando de pues mover en la antena lo que se hace en los jams. Por ejemplo, voy a presentarles uno realizado el 19 de febrero, pero antes, y con gran aprecio, un saludo a Sugar Mercy en Madrid, y a Kim Quiñonero, que está organizando en Alicante un grupo en el que da cabida a Rafa C. de Burns, a Rafael del Dobro, a la misma Sugar Mercy, y que están haciendo blues en español, y que pese a toda la corriente de críticas, pues están haciendo una gran labor de blues en España. Y bueno, pues con esto doy principio en los minutos que nos quedan a este grupo jóvenes. Es un dúo, una chica y un músico polinstrumentista, y hicimos esto que dice así.
Don't be silly, don't be lonely tomorrow. When the boat split the sea, Je pense qu'on peut officiellement ouvrir cette jam.
Bueno, pues así en el experimento tengo la oportunidad de entrar a diferentes universos musicales. El día de ayer en el jam de mi buen amigo Jean-Christophe Leroy, pues el hecho del rock, pero también el viernes pasado en el mágico mundo del jazz, y en la ocasión también hace ya un mes, 2 meses, la música hecha con instrumentos africanos y con un ambiente muy especial. Y de esto, bueno, pues se ha escrito la historia musical del Focus Bar, que recomiendo. Yo he invitado ahí a algunos amigos y bueno, no sé si sea prejuicio o percepción. Yo respeto las opiniones de cada quien, pero me dicen, oye, en este barrio, pues sí, en este barrio, la verdad es que, como dice un amigo mío en México, es que al que le falta barrio, siente pasos. Y bueno, en este caso, pues una historia musical del Focus Bar con Tiffen, que le mando un grandísimo saludo. Le voy a mandar el enlace del programa, como siempre, y a toda la gama de músicos que se aparecen en el Focus Bar ahí los jueves.
Bueno, pues cerramos el tiempo regular, vamos a seguir con tiempo extraordinario en Aquí Somos, Aquí Estamos. Nos vemos la próxima semana en el tiempo regular en seguimiento del programa que tenemos para esa fecha.